Hoy voy a tomar un camino un poquito diferente. Sí voy a hablar sobre películas, sobre dos franquicias en específico, pero no me voy a centrar en el lado artístico, o por lo menos ese no va a ser mi objetivo o mi conclusión. Simplemente soy como si fuera una persona más hablando sobre este tipo de temas y dando su opinión, así como si fuéramos compitas compartiendo qué es lo que opinamos sobre alguna de estas franquicias que nos llegaron a encantar o a enamorar en su momento. Twilight es esta entrega protagonizada por Kristen Stewart y Robert Pattinson. Esta película realmente se estrenó en 2008 y cuando yo la vi fui muy fan. Realmente me obligaron a verlas porque yo iba con mi hermana. Para esos entonces realmente siento que lo mágico de esta franquicia era ese tipo de cosas, el ir con tus hermanas, con tus primas y te obligaban a ver ese tipo de cosas. Esta historia se basa principalmente en Bella, que es una adolescente común y corriente, es como la Darks o la que, bueno, pues muy cerrada socialmente y no tiene como esa capacidad de hacer amigos, más porque se muda a un pueblito muy olvidado o muy inhóspito, no tan habitado, en donde prácticamente habitan vampiros. Y así comienza esta historia. Es una historia entre una adolescente común y corriente humana que llega a un pueblito y se enamora de un vampiro. Esto parece bastante estúpido. No he leído los libros, entonces no puedo dar una crítica y más que nada no es una crítica objetiva. Simplemente estoy hablando sobre la esencia, lo que me producía el ver Crepúsculo, lo que se trata y bueno, lo mágico que era ver este tipo de películas. La primera se basa básicamente en establecer como esta relación entre estos dos personajes y tiene momentos bastante absurdos o bastante cursis, pero que dan pena ajena y no sé, a pesar de todos esos momentos no podemos evitar como encariñarnos con esta saga. A su vez en la segunda entrega le agregan un elemento bastante loco que es el tener a un hombre lobo y que en este pueblito también básicamente tienen hombres lobo. En estas entregas como que van jugando con esos elementos de la mitología de estos monstruos, pero los hacen de una manera un poco más romantizada y siento que esos elementos, a pesar de que en muchos aspectos llegan a ser absurdos, siento que lo manejan de la manera en que funcionó lo suficiente como para que nos llegara a traer. En la pandemia, cuando empezó la pandemia el año pasado, se volvió a poner de moda Crepúsculo y bueno, pues ya les dije que está basado en un libro, que básicamente es una saga de libros y el último libro lo partieron a la mitad ya que esta franquicia realmente era rentable. Ya sabemos que esta franquicia no era como la mejor en cuestión de calidad y de guión y de actuaciones. En realidad llegó a tener muchos momentos bastante absurdos y esos momentos eran absurdos pero también como que nos empapaban de la magia que te querían transmitir. Cada persona que iba al cine a ver cada entrega de Crepúsculo tenían como una preferencia hacia el Team Jacob o hacia el Team Edward, siendo que eso era como parte de la magia porque queríamos ver enfrentarse a estos tipos de personajes y más para ganarse el amor de Bella. No sé, siento que eso es algo muy raro y que funciona lo suficiente. No sé, siento que es algo muy extraño de analizar y muy loco si te pones a pensar, ya que esta franquicia, cuando la vuelves a ver realmente ya más grande como yo lo volví a hacer, realmente vuelve a ser un poco muy absurdo, vuelve a tener esos elementos y te das cuenta de ese tipo de cosas tan absurdas, pero aún así te sigue como dando risa y no lo ves como con mala cara. Yo personalmente no lo volví a ver con mala cara y a pesar de que sí ya como que tengo un criterio más fijo y está más enfocado a películas más serias o que tengan una complejidad mayor, no podemos negar que esta película se quedó en el corazón de las personas y que esta franquicia generó muchas cosas en las personas, como ese tipo de cosas, el tener un shipeo con esta pareja, esos triángulos amorosos que te mostraban en cada película, ese tipo de momentos tan embarazosos o tan cursis y a la vez, bueno, no sé, como exagerados que daban pena ajena. Simplemente Crepúsculo básicamente se basa en la historia de Bella Swan, cómo se enamora de un vampiro, cómo tiene varios choques emocionales y amorosos con otro individuo llamado Jacob, que es como lo contrario a su novio, y eso es como la magia o como la esencia, lo divertido de Crepúsculo. No te vas a poner exigente con Crepúsculo, simplemente vas a ver una historia así de absurda que mezcla ese tipo de elementos, como por ejemplo el que los lobos sean perros gigantes, aunque en mi opinión esos lobos siempre se ven muy cool, y bueno, también los alimentos como que los vampiros brillen en el sol. No sé, siento que son muy absurdas, pero también siento que son muy divertidas de ver y nunca le vas a hacer el feo a ese tipo de cosas en Crepúsculo. Para personas jóvenes, si es que no saben de qué estoy hablando, es una película que se basa en libros sobre vampiros y lobos, hombres lobo.
Sí, eso suena muy absurdo y realmente es que es muy absurdo, pero véanla, por lo menos van a pasar un buen momento. No les estoy diciendo que es la mejor película en cuestiones técnicas, pero sí les estoy diciendo que cuando se estrenó en 2008 hasta que culminó la saga, generaron emociones en las personas que hizo que se quedaran con esas sensaciones y que la apreciaran bastante por lo que les hacía vivir, de que fueran con su familia a ver este tipo de películas, el que cada año estuvieran como esperando las películas, el que tuvieran ships con los personajes y los protagonistas, el que tuvieran un bando personal, eres Team Jacob o eres Team Edward, ese tipo de cosas, es muy divertido y siento que pueden ser divertidas de plasmar en un video. Los Juegos del Hambre, por su parte, esta saga de películas también se basa en un libro, en una serie de libros que son bestsellers. Tampoco sé quién es el autor de esta saga de libros, ni he leído los libros, así que no se pongan exigentes porque personalmente les estoy diciendo que no sé de esas cuestiones. Necesitaría contexto, pero nada más estoy como explicando lo que producen estas películas en las personas y como yo lo viví en su momento cuando salieron. Estas películas realmente no las vi cuando salieron, las acabo de ver este año todas completas y me pude dar cuenta de algo. Bueno, pues los pongo en contexto. Prácticamente esta es la historia de Katniss Everdeen. Esta historia se desarrolla en un mundo post-apocalíptico en donde las grandes empresas o las grandes ciudades básicamente ocupan los medios de comunicación para controlar a las masas, para que no se rebelen ante una dictadura. Esto ya suena un poco más maduro y un poco más político, si lo pones así, pero siento que esta saga le añade como esos toques de dramatismo como para que peguen y para que en su momento sean como los referentes de una generación de adolescentes que estaban locos por los Juegos del Hambre. Y bueno, pues sí, básicamente es eso. Es una dictadura que prácticamente para saciar las ansias o la ansia de sangre de las demás personas que son distritos, están divididos en 12 distritos y bueno, pues cada uno es como tiene su rango, su especialidad. Cada uno se especializa en algo y aporta algo a los demás distritos. Hay distritos pobres, hay distritos de minería, de caza, ese tipo de cosas. Y prácticamente escogen a personas de diferentes distritos para participar en unos Juegos del Hambre, ya que se enfrentan como entre distritos y eso es lo divertido, pero estos juegos son a muerte. El que gane pues tiene la gloria y como que los representan varios personajes o varias marcas, así como si fueran patrocinios. Ahí te dice como que es una crítica a ese tipo de cosas, funciona como una crítica muy sutil hacia ese tipo de cosas, y como las productoras o dueñas de televisoras pueden manipular tan fácil a las personas que ni siquiera te podrías dar cuenta que es lo verdaderamente real y que es falso de ese tipo de cosas que ves en los programas de televisión. Siento que funciona como una crítica social a ese tipo de cosas y también a la política o a ese tipo de cosas que podrían llegar a pasar en un futuro, pero añadiéndole a su vez ese tipo como de dramatismo o cosas que nos podrían llegar a encantar de una película. Y conforme va pasando la primera película, siento que esta es un poco más fantasiosa, un poco más para personas adolescentes. Esta no se esfuerza lo suficiente como para hacer un guión bastante coherente. Tiene varias incoherencias en el guión en la primera entrega, pero sí me di cuenta de algo. Conforme van pasando las películas se van poniendo mucho más interesantes y su nivel de complejidad siento que aumentó. El principio como que lo ves así como una historia medio pero ya te vas dando cuenta en la segunda, tercera o cuarta entrega que esta película realmente tiene un mensaje más maduro, como para que esta película sea un referente para generaciones adolescentes o como para que cuando se estrenó personas adolescentes fueran bastantes fans de esta entrega. Fue la saga que elevó la carrera de Jennifer Lawrence y muchos fans alrededor del mundo también como que había furor por esta franquicia. Yo nunca la vi, por eso no sabía como de qué trataba hasta apenas ahorita, y como que es un punto bastante raro y divertido de analizar que estas entregas conforme fueron pasando realmente se volvieron un poco más maduras, empezaron a volverse un poco crudas, mostrándote escenas hasta incluso llegando a mostrarte sangre o cómo mataban a personas, cómo alguien pasaba a ser torturado simplemente para el beneficio de alguien mientras lo promocionaban o lo mostraban en tele, obligándolo a hacer lo que ellos querían para dar un mensaje erróneo, un mensaje que atrajera a las masas, porque él tenía como ese poder. Se podría decir que era un influencer y como que ese poder se lo dan las personas y son como el símbolo a seguir, aún sin saber el contexto detrás. Puede que hagas lo malo, pero ese símbolo que te encariñaste viendo en los Juegos del Hambre por los patrocinios y por ese tipo de cosas, cuestiones como
de marketing, ya estás apoyando a ese personaje y ese personaje puede estar del lado equivocado, en el lado que prácticamente es una dictadura, y están los rebeldes que prácticamente quieren derrocar esa dictadura. Y al final te das cuenta cómo realmente las personas pueden llegar a ser hipócritas o realmente pueden llegar a hacer lo mismo y simplemente ven por los intereses de uno mismo y ocupan a este tipo de personas, este tipo de símbolos simplemente para saciar su sed de poder y para lograr sus beneficios y sus cometidos que tengan planeados. Esta película también te añade esos elementos dramáticos de triángulos amorosos entre Jennifer Lawrence, la protagonista, Pita Melart y el hermano de Thor, que no me acuerdo cómo se llama, Liam Hemsworth, y no sé, también tiene elementos bastante absurdos. Yo en lo personal no me enamoré, no me acabé de enamorar por completo de los Juegos del Hambre, pero sí pude notar que tuvo un crecimiento en calidad conforme fueron pasando las entregas, y como que su mensaje realmente fue un poco más político y un poco más maduro de lo que comúnmente yo pensaba en ese entonces, gracias a que ya que esta saga solamente tenía puros fans adolescentes, entonces como que hubo un choque en mi mente, no sabría cómo explicarlo, simplemente como que me pareció muy raro, o tal vez es que esta película realmente necesitas verla bastantes veces para entenderle, porque sí siento que está como un poco más compleja, y si la película yo no la entendía al 100%, los libros no sé qué podría esperar. Ahora, ¿cuál es el punto de todo este video? ¿Cuál es el punto de comparar dos sagas que nada más se relacionan por ser basadas en libros y porque al último se dividió su último libro en dos películas? Pero, ¿cuál es el punto? Realmente en historia no se parecen en nada, realmente una está enfocada a un público y realmente la otra también está enfocada en un público, y las dos tuvieron como ese fanatismo de adolescentes en su momento, pero en diferentes años. Y cada una tiene como su propia esencia. En su mayoría los públicos a los que les gusta fueron adolescentes. Crepúsculo, la saga hasta Amanecer, la mayoría de personas fueron adolescentes. Con mi hermana, que es mayor que yo, entonces viví ese tipo de cosas, ese tipo de furor por Crepúsculo. Y cuando salió los Juegos del Hambre yo viví ese tipo de cosas porque era en mi época, pero yo no las vi, entonces no pude decir si me volví fan o no hasta ahorita, que como que encontré ese punto de comparación y me pareció chistoso que fueran adolescentes los que fueran fans de la saga de los Juegos del Hambre, aún siendo algo muy maduro y, si lo piensas, un poco cruel y crudo, muy realista, cuando las personas realmente no siempre se ponen a analizar las películas, y siento que esto pasó con esta, realmente la tienes que analizar muchas veces y además ver el libro. Pero ¿cuál es como la conclusión de todo esto? ¿Por qué estoy comparando estas dos películas? Y es que es eso, como es que un producto aparentemente más malo o de menor calidad, como lo es Crepúsculo en cuestiones técnicas, como lo es su guión, muchas veces tiene muchas incoherencias o cosas que realmente no cuadran, tiene momentos bastante perezosos, bastante de pena ajena, tiene ese tipo de momentos en los que dicen, no, así esto realmente está pasando, es bastante absurdo, cómo un vampiro va a brillar, cómo van a pasar ese tipo de cosas tan absurdas, o más las actuaciones que se agregaron de estos protagonistas en esos momentos, siento que no fueron las mejores que podían haber llegado a dar, y ya se separaron completamente de esos papeles que dejaban mucho que desear realmente, y no se siente como esa química de estos personajes en muchas ocasiones. Bueno, por lo menos yo no lo sentí así. Volviendo a ver las películas, no sentí química entre los personajes, por lo menos entre Edward y Bella, y hasta me volvió a gustar más la relación entre Jacob y Bella. Entonces como que tiene varias carencias, varias deficiencias esa entrega, pero cómo es que esta entrega puede llegar a perdurar más en los corazones de las personas, que algo que se nota que tiene un poco más de trasfondo, un poco más de complejidad, porque sí se logra notar en los Juegos del Hambre. Al principio, en la primera película, como ya les dije, no, esa es como la menos coherente y la más como light, pero conforme van pasando las películas con este tipo de temas de el marketing, cómo pueden controlar a las masas por medio de las televisoras y por las estrategias de marketing, o por cómo presenten a sus símbolos para que la gente los siga y apoyen como ese partido político, siento que es un mensaje bastante crudo y bastante mucho más realista, y cómo es que algo así se puede apreciar menos o se
se puede llegar a perdurar menos como la esencia o el furor hacia el fanatismo hacia esa entrega que algo que fue mucho más viejo, como que da mucho a desear en calidad y guión y actuaciones y en todo. Pero personalmente a mí me gusta más Crepúsculo por todos los elementos que reunía, a pesar de que también hay triángulos amorosos en los Juegos del Hambre. No sé, el punto de comparación está medio raro, pero me pareció divertido porque realmente recuerdo más a Crepúsculo y los Juegos del Hambre, a pesar de que sería algo que me gustaría más a mí y que le podría poner más atención y que es como más maduro y más complejo. Sí voy a recordar más a Crepúsculo por todos los momentos que viví y por todo el furor que me tocó ver de Crepúsculo, porque inició como ese fanservice hacia los libros, películas basadas en libros y los triángulos amorosos, y no sé, siento que es algo mágico. Entonces, ¿cómo es que algo más de menor calidad puede ser recordado? Bueno, pues conclusión, respuesta, siento que lo que realmente importa es si a ti te gusta una franquicia, si te gusta una película, qué importa lo que digan los críticos, qué importan los que digan los especialistas de cine, qué importa, lo que importa es lo que te hacen sentir, lo que te hicieron vivir y lo que, bueno, pues representan para ti, a pesar de que sea malo para muchas personas o sea más malo que alguna otra cosa, lo importante es si te gusta más. Y bueno, siento que ese es el mensaje de este video, la conclusión final y el objetivo de este video. Además de que si eres alguien joven y no sabe de qué estoy hablando, pues son dos sagas de películas basadas en libros que puedes llegar a ver y te puede llegar a entretener bastante. Cada una tiene como sus elementos exagerados, pero también cada una tiene como sus elementos que son bastante divertidos. Quise hacer un video un poco más diferente, solo yo platicando como si fuera fan, porque no he leído ninguno de los libros, entonces no pretendo ser como el que más sabe de las películas o pretendo hacerme como el experto, pero pues está divertido como hacer estas comparaciones que aparentemente no tienen tanto sentido, pero yo pues les encuentro un punto de comparación. Son Team Jacob, son Team Edward, son Team Pita, son Team el hermano de Thor. Entonces pues sí, básicamente eso ha sido todo por el video, espero que les haya gustado. Yo soy Rey, nos vemos en un siguiente video.